Buenas noches, bienvenidos a las conferencias de conocimiento de sí mismo. Esta noche vamos a tratar la conferencia 17 de FASEA, que se llama Los 3 factores de la revolución de la conciencia. Esta conferencia sintetiza las 3 cosas fundamentales que debemos de hacer para lograr la autorrealización de nuestro ser o despertar el 100% de nuestra conciencia que se encuentra atrapada en nuestros defectos o formas de ser. Estos 3 factores son el nacimiento espiritual, la muerte psicológica y el sacrificio por la humanidad. Vamos a empezar a explicar el nacimiento espiritual. El nacimiento espiritual es la práctica de suprasexo con la pareja objetivo. Se llama nacimiento porque vamos a crear a través de la sabia utilización de la energía creadora sexual los cuerpos existenciales del ser, y espiritual porque esta energía sagrada nos va a permitir conocer las diferentes dimensiones de la naturaleza. Entonces es muy importante que sepamos que esta práctica no es para derramar la simiente, o lo que comúnmente decimos para llegar al orgasmo y la eyaculación, sino para que esa energía creadora sexual sea canalizada a través de la médula espinal hasta el cerebro. Eso es muy importante aclarar desde el principio. Aquí no se llega al orgasmo o a la eyaculación. Nosotros pues decimos sabia utilización con el afán de que las personas comprendamos que esa energía sexual es una energía poderosa, ¿sí? Es una energía que la función es crear, Entonces todo el tiempo esa energía está creando. Por eso la unión de un óvulo y un espermatozoide crea el cuerpo físico de un ser, ¿sí? Ese es el milagro de la vida. Pero cuando no se crea un cuerpo físico, pues también hay otras cosas que se crean, que son los agregados psicológicos, los yoes o formas de ser. Y normalmente esas formas de ser nuestras se van alimentando con esta energía cada vez que la derramamos. Entonces, al decir sabia utilización significa que nosotros vamos a empezar un trabajo primero desde la parte psicológica, matando nuestros defectos, para poder comprender el valor de esa energía y empezar a ahorrarla y empezar a invertirla en la práctica del suprasexo. Todos los seres humanos tenemos libre albedrío de hacer con nuestra sexualidad y con nuestra energía lo que queramos, pero es importante que sepamos que hay otra forma de utilizar esa energía que nos va a llevar a un entendimiento más profundo de nuestro cuerpo, de nuestra sexualidad, de esa energía mismo, y que nos va a ayudar a despertar conciencia. Porque los cuerpos existenciales del ser, que es lo que se crea con esta energía, son cuerpos que uno necesita para poder tener una presencia en las dimensiones. En las anteriores conferencias hemos hablado de las 7 dimensiones de la naturaleza, y cada una de ellas tiene una sabiduría especial,
nosotros no podemos estar en esas dimensiones conscientemente porque somos seres dormidos por nuestros yoes y porque no tenemos el cuerpo apropiado para estar en esas dimensiones. Pero en el momento en que vayamos regenerando y creando esos cuerpos existenciales, vamos a poder tener una presencia real en esas dimensiones y saber qué sabidurías tienen, qué secretos, ¿ya? Nosotros ahorita estamos limitados solo por los sentidos físicos, ¿ya? Entonces, ¿cómo se realiza esta práctica? Bueno, como decía, fundamental entender que aquí no se va a llegar a derramar la energía, ¿ya? También otro requisito importante es que esto se lo practica con una pareja estable del sexo opuesto, es decir, varón con mujer, ¿ya? Y al decir estable, significa que esta persona está consciente de lo que va a hacer, mejor dicho, está dispuesta o dispuesto a ayudarnos, es una colaboradora o colaborador. También es una persona que también está practicando los 3 factores, ¿ya? Entonces, ¿cómo se hace esta práctica? En la alcoba nupcial o en el altar, se empieza siempre mantralizando el belilín y trazando el círculo mágico de protección. ¿Ya? El belilín es un canto que sirve para limpiar y alejar las energías negativas del lugar en el que se va a practicar. Y el círculo mágico de protección es también una conjuración que sirve para cercar o proteger el lugar que se ha limpiado con el belilín, para que nuevas energías negativas no ingresen al lugar, no causen desconcentración, ¿ya? Segundo, se debe hacer una petición a la Madre Divina y al Padre Interior de cada uno. Una petición de asistencia. Esto se lo hace en silencio, cada uno con sus propias palabras, pidiéndole a la Madre Divina y al Padre Interior que nos den imaginación, concentración y voluntad para poder realizar la práctica, ¿ya? Tercer paso es prender el fuego, que es ya activar la energía de la pareja con besos y caricias sin violencia. ¿Ya? Es decir, para entender mejor besos y caricias sin violencia se refiere a caricias y besos que denoten amor por la pareja realmente. Entonces aquí se va a evitar como prácticas violentas como el sexo oral, el sexo anal, la masturbación de los órganos, tanto mutua como individual. Porque aquí realmente esta práctica es una en donde expresa de una forma más pura el amor que siente por la pareja, ¿sí? Porque le está ayudando a hacer una práctica que le ayuda a despertar su conciencia, a regenerar su cuerpo, etc. Entonces los besos y caricias deben ser, acorde a eso, ¿sí? Delicados, suaves, ¿ya? Para activar los órganos sexuales y que estos órganos, es decir, tanto la vagina como el pene, estén en buenas condiciones para la penetración, que sería que la vagina esté en un estado apropiado de lubricación y el pene esté en un estado apropiado de erección, ¿ya? Entonces, justamente el cuarto paso es la conexión o penetración del pene en la vagina. ¿Ya? Aquí,
obviamente, sobre todo para los varones, para mantener la potencia se necesita hacer movimientos, pero deben ser movimientos muy suaves para no incitar al derramamiento de la energía, ¿ya? Entonces, hacer movimientos muy suaves para mantener la potencia, ¿ya? Entonces, cuando ya el varón y la mujer sientan que están listos para empezar la respiración, entonces empezamos con este proceso. ¿Ya? La respiración se divide en 3 partes. La inhalación, la retención y la exhalación. ¿Ya? Entonces, esto se hace así. ¿Sí? Esta es la columna vertebral, el cerebro, que intervienen en esto, y las glándulas sexuales. Bueno, vemos en el caso de las mujeres, los ovarios. En el caso de los varones, los testículos. Ya. Bueno, entonces, la respiración, inhalamos por la fosa nasal, por las fosas nasales. Inhalamos. Imaginamos y sentimos que el aire ingresa por las fosas nasales y bajan a los pulmones. Baja el aire a los pulmones y seguimos imaginando y sintiendo que el aire baja hasta las glándulas sexuales. ¿Ya? Ya. Sí, esa es la inhalación. Imaginamos ese proceso, que el aire entra por las fosas nasales, baja por nuestros pulmones y seguimos imaginando que baja hasta nuestras glándulas sexuales. Ese proceso dura 20 segundos. ¿Ya? Luego retenemos el aire e imaginamos que la energía, un hilo dorado, sale de las glándulas sexuales y empieza a ascender desde el coxis, ¿ya?, hasta el cerebro, ¿sí? Entonces imaginamos que este hilo dorado sube, sube, sube por nuestra médula espinal o columna vertebral y llega hasta el entrecejo, ¿ya? Que aquí está la glándula pituitaria. ¿Ya? Entonces, este es el hilo dorado que imaginamos que asciende. ¿Ya? Entonces, este proceso también dura 20 segundos. ¿Ya? Entonces, ya cuando llega la energía a este punto, ya imaginamos y sentimos que la energía llega a este punto en el entrecejo, exhalamos el aire. ¿Sí? Soltamos el aire con mantralización. ¿Ya? Entonces, los mantras que utilizamos para esta práctica son la I, la A y la O. ¿Ya? Entonces, cada mantra se pronuncia de forma lenta y alargada por cada proceso, ¿sí? Entonces, inhalamos y imaginamos el aire que entra, baja hasta las glándulas sexuales. Retenemos, imaginamos que la energía sale de las glándulas sexuales y empieza a ascender por la columna vertebral hasta el entrecejo. Y exhalamos. También 20 segundos cada mantra. ¿Ya? Nuevamente, tomamos aire, descansamos un poco y otra vez vamos al mismo proceso. Inhalamos, retenemos
y exhalamos. Ahora con A. ¿Sí? Ya. También nuevamente tomamos aire y iniciamos otra vez. Inhalamos, retenemos y exhalamos. Ahora con A. Los 20 segundos. ¿Ya? Y para finalizar, pues este proceso se hace, cada pareja, cada uno debe hacer este proceso concentrándose bien. O sea, cada uno debe estar concentrado en su energía y en sus órganos. ¿Ya? No es necesario como ir a la par con la pareja, sino que mientras uno esté bien concentrado haciendo su inhalación, su retención y su mantralización, no hay problema. Ya. Y el sexto paso es la desconexión. Sí, que también es muy importante porque en ningún momento se debe llegar a derramar una sola gota de energía, porque en el momento en que pasa eso, lamentablemente fracasa la práctica. Entonces es también muy importante estar concentrado todo el tiempo también en la desconexión, porque a veces cualquier movimiento, por más pequeño que sea, puede llegar al orgasmo o sobre todo a la eyaculación. Bien. Bueno, esta es la práctica del nacimiento espiritual. Ya. Ahora vamos a ver el segundo factor, que es la muerte psicológica. Ya, la muerte psicológica es la eliminación de nuestros defectos o formas de ser. Entonces, por eso se llama muerte. ¿Ya? La base de la muerte psicológica es la autoobservación. ¿Ya? Que consiste en mirar, observar nuestra psicología, nuestra psiquis. ¿Ya? El 97% de conciencia que se encuentra atrapada en nuestros defectos o formas de ser. ¿Ya? Entonces, cada defecto o forma de ser es una persona que habita en nuestro mundo interior. Por eso también se le llama yo. ¿Sí? Y estos yoes tienen en su interior una parte o una chispa de nuestra conciencia. ¿Ya? Es decir, que nosotros actuamos desde estos yoes normalmente con formas de ser que son equivocadas. ¿Ya? Por eso, ante cualquier situación de la vida, reaccionamos equivocadamente, ¿sí? Si es una situación como mala, reaccionamos con ira, con temor, con tristeza, con violencia, con maldad, con venganza, con odio, con resentimiento. ¿Ya? Si es una situación como agradable, reaccionamos con alegría, con felicidad, con euforia, con entusiasmo. Hacemos planes, prometemos cosas, etc. ¿Ya? No somos personas auténticas o personas que podemos mantenernos equilibradas en un estado de ánimo correcto, sino que estamos al vaivén de las circunstancias. Entonces,
Entonces puedo tener, digamos, tanto odio en una situación como luego tanto cariño, ¿ya? No hay un equilibrio. Si recibo un halago, entonces me siento bien, pero si recibo un insulto, me siento mal. Entonces, ¿cómo es que yo puedo estar al vaivén de esas emociones y al vaivén de los sentimientos de otras personas o de las acciones de otras personas? Es justamente porque estos yoes nos manejan, ¿sí? Nuestro cuerpo físico es una marioneta que está manejada por los yoes o formas de ser, y por eso reaccionamos de determinadas maneras, ¿ya? En diferentes circunstancias. Entonces, la muerte psicológica lo que busca es que nosotros eliminemos esos defectos para tener un entendimiento más real de las cosas que nos suceden, ¿ya? Y comprender de forma más profunda las situaciones de la vida, pero no a un nivel intelectual, sino a un nivel de sabiduría, de conciencia, incluso a un nivel más humilde de poder comprender la vida, ¿ya? Entonces, la base de la autoobservación, ¿ya? Entonces vamos a dar un ejemplo de una situación cotidiana, ¿ya? Uno se autoobserva en el instante y justamente no tiene que esperar, digamos, un acontecimiento extraordinario para empezar a autoobservarse, sino una cosa cotidiana, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ir a comprar el pan, ¿ya? Es algo cotidiano. Entonces, uno va a la panadería y se encuentra que la panadería está llena. Y uno llega, espera su turno y de pronto ya cuando le toca a uno el turno, viene otra persona más apurada y le atienden primero a ella, ¿ya? Entonces ahí es una situación en la que uno se autoobserva y va a encontrar muchos yoes o formas de ser, ¿sí? Estas formas que nos hacen reaccionar de manera equivocada, ¿ya? Entonces uno empieza a sentir en el mundo interior, por ejemplo, odio, ¿ya? A esa persona, ¿sí? Odio a la persona que fue primero, odio a la panadera que no me atendió primero. Empieza a sentir miedo, ¿ya? Miedo de tener que quedarse ahí más tiempo de lo necesario, miedo de que no le atiendan rápido, miedo de quedar como una tonta. Se siente también como menospreciada. Como uno dice, ¿no? El yo le dice, es que tu dinero no vale, o tal vez te ven así como vestida de esta forma y por eso no te toman en cuenta. Ya uno empieza a comparar, como a verse con las demás personas y dice, es que como no estoy con jean y con tacos, como no tengo como uniforme de oficina, entonces por eso no me atienden rápido. Ya uno empieza a hacerse como una charla interior respecto a eso, porque justamente los yoes empiezan a charlar entre sí y empiezan a decir un montón de cosas, ¿sí? Otro yo dice, mejor nos vamos a otra panadería. Otro yo dice, insultémosle a la señora, antes de irnos vayamos gritándole. Como diciendo, este mal servicio, yo estuve primero y no me tomo en cuenta y no voy a volver y me voy a quejar. Bueno, hacer ese tipo de escándalos, ¿no? Un yo que no tiene paciencia, ¿ya? ¿Sí? Un yo que quiere como hacerse la víctima de las circunstancias, ¿ya? ¿Sí? Entonces, uno va sintiendo un montón de cosas en ese momento, ¿ya? Otro yo que dice, no, mejor quedémonos nomás, porque después nos toca ir a buscar otra panadería y está más lejos y nos hacemos más tarde, ¿sí? Entonces, todas estas formas de ser
tratan de resolver un problema, pero de una forma equivocada, ¿ya? Entonces uno empieza a observar eso y empieza a descubrir esas formas de ser que están en su interior, ¿ya? Y empieza a juzgarlas, ¿ya? Todo esto uno va a juzgar, ¿ya? Ya no va a juzgar, digamos, externamente, como la actitud de la panadera o la actitud de las otras personas, sino que uno va a empezar a juzgar lo que uno tiene en su interior, lo que en ese momento está como sintiendo, ¿ya? Entonces empieza a juzgar y uno empieza a comprender que estas formas de ser hacen que yo me sienta mal, ¿sí? Hacen que no resuelva el problema de una forma inteligente y que reaccione con violencia, ¿ya? Entonces, a cada forma de ser que yo voy sintiendo y ya comprendo que no es una reacción de mi conciencia, sino de mi ego, le voy pidiendo a mi Madre Divina, con mis propias palabras, que los elimine. ¿Sí? Puede ser, Madre Divina, mata este yo. ¿Sí? O desintegra este yo, o mata este defecto, ¿sí? Como uno quiera decir. ¿Ya? Entonces, uno va sintiendo que en ese momento la situación se va haciendo como más clara de resolver. O sea, no era como la monstruosidad que nos presentan los yoes de que, ay, que es imperdonable que la señora no nos haya atendido. Uno incluso se pone en el lugar de la otra persona que vino rápido y, bueno, dice, no tendría sus razones, ¿no? Tal vez tenía el carro mal parqueado, y a veces uno está con niños y los niños son a veces como un poco impacientes o están berrinchudos y uno entra rápido a comprar algo, ¿sí? O simplemente su forma de ser, ya uno no puede hacer nada. Pero ahí uno va viendo, y ha pasado, o sea, que las cosas se resuelven más fáciles. Y a mí me ha sucedido que yo he entrado a un lugar donde he estado repletísimo de gente y lo que uno dice es, ay, no, ya mejor me voy o me meto entre la gente para que me atiendan rápido. Pero uno va matando los yoes que salen, la impaciencia, el odio, como la incomodidad, y facilito se dan las cosas, ¿sí? Y uno cumple el objetivo, compra el pan, se va tranquila a la casa y ya no ha pasado nada, ¿ya? Entonces, esa es la muerte psicológica. ¿Por qué se le pide la eliminación a la Madre Divina? Porque la Madre Divina es la parte de nuestro ser que corresponde al amor, ¿ya? Entonces, digamos que cuando uno hace esta práctica, está realmente despertando el amor a la humanidad. Sobre todo está despertando el amor hacia uno mismo, porque uno es el que se beneficia con esta práctica, matar los yoes, liberar la conciencia. Y otro está también ayudando a la humanidad, relacionándose de una forma más consciente con las personas, ¿ya? Bueno, entonces vamos a ver el tercer factor, que es el sacrificio por la humanidad. ¿Ya? Este factor es entregar el conocimiento, ¿ya? Entonces, para entregar el conocimiento uno debe tomar en cuenta requisitos que son muy importantes, que son, primero, dar este conocimiento a toda la humanidad desinteresadamente, es decir, gratuitamente. No se puede cobrar ni un centavo por dar este conocimiento. Entonces no hay distinción de color de piel,
de religión, de preferencia sexual, política, etc. ¿Ya? Todos tenemos derecho a recibir este conocimiento y bueno, ya de cada uno de nosotros depende la práctica. ¿Ya? Entonces, hay que darlo gratuito, puro, es decir, sin tergiversar nada, sin quitar ni aumentar nada, ni tampoco mezclarlo con otras cosas. Este conocimiento ha existido toda la vida, es la base de la vida misma, pero diferentes culturas han dejado este conocimiento de una forma distinta, de acuerdo a la época y al contexto. ¿Ya? Entonces este conocimiento está en la cultura egipcia, en la cultura maya, en los incas, en los griegos, los romanos, etc. ¿Ya? Los hindúes. Y en este momento las conferencias que se dan ahora, tanto las 50 conferencias en fase A como las 25 en fase B, fueron ordenadas por el maestro Samael. El maestro Samael fue el avatara de nuestra época y él dejó este conocimiento tal y como lo damos en este momento, con las 50 conferencias y las 25. Las prácticas que nosotros damos en las conferencias, ¿sí? Entonces, es muy importante y es una responsabilidad muy grande de parte de los instructores el dar este conocimiento tal y como lo dejó el maestro Samael, pero siempre tomando en cuenta que la sabiduría es interior y que la real guía es interna. Entonces, como el mismo maestro ha dicho, este temario es una guía para lograr la autorrealización del ser, pero realmente uno debe siempre, a medida que va practicando y despertando su conciencia, escuchar a su ser interior, ¿ya? Entonces, sin distinción, ya. ¿De qué formas hacemos sacrificio? Bueno, hay dos formas. El pescar y el enseñar. ¿Ya? Entonces, el pescar son todas las formas que nosotros tenemos para poder publicitar este conocimiento y que las personas sepan que existen y por lo tanto vayan a las salas de conferencias o reciban las conferencias como nosotros damos por internet, etc. Entonces aquí están pues las formas de publicidad de este conocimiento, ya que sería pues lo que hacemos, repartir volantes, pegar afiches, a veces también uno puede hacer publicidad invitando a la gente por la radio, ¿ya? O tal vez uno sale a anunciar, a veces hay formas de anunciar esto, no sé, utilizando altos parlantes, utilizando un auto y utilizando altos parlantes para que invitando a la gente a las conferencias. Ya son formas que uno tiene de divulgar este conocimiento siempre y cuando se conserve el estado puro del conocimiento, o sea, sin engañar a la gente, sino diciéndole las cosas tal y como es. Si le gusta bien y si no, pues también, sí, hay que respetar el libre albedrío. Esa es otra condición muy importante, siempre respetando el libre albedrío de las personas, porque a ninguna persona se le puede obligar a practicar este conocimiento. Se le da la introducción, las conferencias y ya de cada uno depende la práctica, ¿ya? Entonces, uno puede también utilizar ahora, de acuerdo al contexto en el que vive, la tecnología.
sí puede divulgar este conocimiento por el internet, etcétera. Entonces es también una buena opción, ¿ya? Y el enseñar es justamente pues ya dar las conferencias, y para eso nos preparamos, ¿ya? Mediante una práctica que se llama fogueo. El fogueo consiste en que un alumno ya empieza a dar las conferencias frente al instructor, y ahí se va aclarando muchas dudas, también se va compartiendo comprensiones, experiencias, se va como alimentando más también esa fuerza que uno tiene para poder dedicarse a esto, ¿ya? El fogueo es la preparación de las conferencias. Entonces, cuando uno ya se foguea, puede empezar a dar introducciones en las salas de conferencia. Sí, las introducciones son pues explicarles a una forma rápida y sencilla los 3 factores de la revolución de la conciencia, para que las personas sepan de qué se trata todo el ciclo de conferencias, ¿ya? Entonces uno puede empezar a dar la introducción en la misma sala en la que ha recibido las conferencias, ¿sí? Hasta que pues todo por iniciativa de uno mismo ya se empiece a dar las conferencias, ¿sí? Ya uno empiece con un horario en esa misma sala de conferencias, o puede uno plantearse, ¿sí? De acuerdo al nivel de comprometimiento, tener su propia sala de conferencias, ¿ya? En la misma ciudad o tal vez en otras ciudades, y ya hacerse cargo de lo que todo eso implica, ¿sí? Sería como ya el arriendo de esa sala de conferencia, o si tal vez es en un lugar que le prestan, como también hacerse responsable de eso, ¿no? De mantener la sala en buen estado, siempre limpia, amena, para que las personas que estén ahí también aprovechen de mejor manera el lugar. Y también ya preparando a la gente que va, a los alumnos, dándoles las conferencias, ayudándoles a hacer sacrificio por la humanidad también, preparándoles si es que ellos desean, ¿sí? Fogueándoles, etc. Haciendo prácticas en las salas también, como una práctica de meditación reflexiva, de desdoblamiento astral, de mantralización, etc. ¿Ya? Luego inclusive uno puede irse a otros países, inclusive a dar el conocimiento. Ya eso depende ya del nivel de compromiso de cada ser, ¿ya? Entonces, ¿para qué se hace sacrificio por la humanidad? Asistir a las salas de conferencias también ya es una forma de hacer sacrificio por la humanidad. Recibir las conferencias, porque uno está como sacrificando un tiempo que puede utilizar para otras cosas del ego normalmente, pero lo está utilizando para hacer esto, que es más consciente, escuchar las conferencias, más si uno empieza a practicar, ¿ya? Todo eso sirve para generar Dharma, ¿ya? Entonces, por eso se hace sacrificio, ¿sí? Las razones para hacer sacrificio es que genera Dharma, ¿ya? Y el Dharma sirve para pagar el karma. Entonces, como decíamos en la conferencia del karma, uno tiene que pagar, si quiere autorrealizarse en esta existencia, debe pagar el karma de 7 existencias de contado, ¿ya? Y a medida que va avanzando en esto, hay diferentes karmas que le van cobrando, ¿sí? Entonces, si uno no tiene Dharma para avanzar, simplemente se sale de esto, ¿sí? Por más anhelo que tenga de seguir en esto, si no tiene Dharma para mantenerse en este conocimiento, simplemente se sale. Cualquier recurrencia llega y nos quita fuerza para seguir en esto, ¿ya? Entonces,
recibimos Dharma, también ganamos méritos del corazón. Que nos ayudan a seguir avanzando en las comprensiones de nuestro mundo interior. Es muy importante porque los tres factores van de la mano. Si uno no hace sacrificio por la humanidad, no tiene fuerza para seguir avanzando, tal vez en una práctica de muerte psicológica. Uno no puede comprender a sus yoes, es como que se estanca en ese estudio porque no tiene dharma, ¿sí? No hay sabiduría, ¿ya? El sacrificio por la humanidad está relacionado con el Padre. Entonces, si uno da sabiduría, recibe sabiduría, ¿ya? Entonces, esa es otra razón. ¿Ya? También tenemos la ley a nuestro favor, la ley divina. ¿Ya? También podemos vencer la entropía. Que es como la falta de ánimo, la falta de voluntad para realizar este trabajo. ¿Ya? Logramos practicar los otros dos factores de una forma más rápida y más fácil. También a medida que vamos avanzando, despertamos la fuerza crística. Porque un egoísta, una persona que no quiere dar la sabiduría a los demás, entonces no mata sus defectos, la conciencia no se libera, entonces jamás va a poder llegar a esta fuerza crística, ¿ya? O al Cristo interior. ¿Ya? Como decía, para pagar el karma, para seguir avanzando. ¿Ya? Y bueno, esas son como las razones más importantes para hacer sacrificio. También a medida que uno va enseñando, va comprendiendo mejor el conocimiento. ¿Ya? A nivel interno sobre todo, porque uno da las conferencias, un ciclo, luego repite otra vez y siempre en cada nueva vez, en cada nueva oportunidad que se tiene para ver la conferencia, para darla, uno va a comprender de mejor manera, porque ya va aplicando también los otros dos factores, la muerte y el nacimiento espiritual. También ya de acuerdo a la experiencia que uno tiene, va como aprovechando los gimnasios psicológicos para comprender de mejor manera las conferencias que uno imparte y no darlas, digamos, de memoria, porque uno puede aprenderse de memoria como cualquier otro estudio, las conferencias, y uno puede dar al pie de la letra. Pero más que eso, es como dar las conferencias desde el corazón, ¿ya? No desde la mente, sino siendo lo más sincero posible con las personas para que ellos también puedan comprender este conocimiento sencillamente y sobre todo lo practiquen. ¿Ya? Entonces, bueno, esta es la conferencia. Espero que les sirva. Si tienen alguna pregunta o duda respecto a ella, pueden hacerlo en nuestro perfil en Facebook, ¿sí? O también a través de nuestros números de WhatsApp que están publicados en la página web conocimientodesimismo.es. ¿Ya?